buenas tardes con todos, soy Yael Narváez y este es mi proyecto de titulación, que es la evaluación de la aplicación de licitores en la resistencia contra botrytis cinerea en rosas mediante la hidratación en post cosecha. ¿Sabían ustedes que la exportación de rosa dentro del Ecuador es de gran importancia? Pues representa el 8,6% de nuestro PIB y en lo que fue del 2020 las mayores exportaciones fueron a mercados internacionales como Estados Unidos, Rusia y Holanda. Sin embargo, es un cultivo que enfrenta varios problemas fitosanitarios. Entre ellos están enfermedades fúngicas como oidio, mildo velloso y moho gris, causado por Botrytis cinerea. Este último fitopatógeno ha causado grandes pérdidas económicas debido a su fácil dispersión y amplio rango de huéspedes. Es responsable de 10 millones de pérdidas económicas anuales a nivel mundial. Entre sus características principales está su estilo de vida necrotrófico, es decir, que se alimenta de células muertas por medio de la degradación enzimática de la pared celular y la secreción de toxinas que afectan al tejido vegetal. A lo largo de los años se han dado varios tipos de controles para este problema, como biológicos, mecánicos, culturales y sobre todo químicos, los cuales resaltan los fungicidas sintéticos, que pueden acarrear otros problemas, ya sea de salud o en el medio ambiente. Por tanto, se ha ahondado más en controles biológicos, como son los biofungicidas, y un nuevo control basado en la resistencia inducida, también conocidos como elicitores. ¿Pero qué es un elicitor? En sí, son moléculas de origen sintético o natural que activa el sistema inmunológico de la planta y genera resistencia hacia un estrés biótico o abiótico. Estas moléculas son reconocidas principalmente por receptores de las plantas que activarán diferentes rutas de señalización, ya sea por patrones moleculares asociados al daño o por efectores específicos. Cual sea el caso, este tipo de mecanismos activarán varias respuestas hipersensitivas que a su vez iniciarán las rutas de señalización de las primeras hormonas de defensa, como son las rutas del ácido salicílico, que promueve la defensa contra patógenos hemibiotróficos como biotróficos, mientras que en las rutas del ácido jasmónico y del etileno se ha visto por medio de ensayos en Arabidopsis que inducen resistencia contra herbívoros y patógenos necrotróficos. Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto fue evaluar la aplicación de licitores en la resistencia contra botrytis en rosas mediante hidratación en post cosecha, a través de objetivos específicos, como en realizar una revisión sistemática sobre los efectos de la aplicación de licitores en la resistencia contra botrytis, además de optimizar la prueba de patogenicidad y evaluar la severidad de botrytis tras la aplicación de licitores en hidratación post cosecha. Por consecuencia, la revisión sistemática se inició con la pregunta sobre cuáles son los efectos de la aplicación de licitores en la resistencia contra botrytis cinerea, a lo que se consultó los criterios de búsqueda que vemos en pantalla. En la metodología se obtuvieron 81 papers con estudios de interés, tras búsquedas en 3 bases de datos que fueron Scopus, Web of Science y Science Direct. Pero de estos resultados, ¿cuáles fueron los principales elicitores utilizados? Aquellos más utilizados fueron los de origen natural, divididos en 4 grandes grupos, resaltando aquellos que como principio activo tuvieron a polisacáridos, hormonas y compuestos proteicos. De estos, gran parte de la sección de polisacáridos fueron estudios con quitosano, que es un compuesto natural derivado de la quitina. De los elicitores hormonales resaltó el metilhasmonato, que induce la vía de defensa del ácido jasmónico en plantas, y dentro del grupo de los proteicos se encontró ensayos con diversas proteínas y el elicitor Harpin, que es un elicitor comercial a base de proteínas producidas por bacterias. Por otro lado, dentro de los sintéticos se observó que los grupos con mayor influencia fueron los químicos y análogos, y dentro de este último sobresalieron aquellos compuestos análogos al ácido salicílico. Pero, ¿en qué cultivos se han probado la mayoría de estos elicitores? Como se puede observar, el 30% de los estudios se realizaron en tomate, seguido de Arabidopsis, uva y frutilla. Apenas el 2% de estos estudios fueron reportados en rosas. Pero, ¿el tipo de aplicación fue similar? La realidad es que no. Dentro de los estudios analizados predominó el tipo de aplicación por spray con un 50% y de inmersión en solución con un 24%. Sin embargo, apenas el 2,3% fueron por hidratación.
Después de un análisis de datos, se llevó a cabo las pruebas de eficacia con diferentes elicitores, donde su metodología constó de 4 pasos. Se inició con el material vegetal, que fueron rosas de variedad Vendela sin tratamientos de inmersión en fungicidas. Estas rosas fueron sometidas a tratamientos por hidratación en soluciones de 300 mililitros con elicitores hormonales de defensa y de crecimiento a diferentes concentraciones, donde se tomó una dosis estándar de la cual se partió para ensayar con una dosis alta y una baja, y así explorar el efecto de cada tratamiento. Se mantuvieron las rosas en hidratación por 48 horas y tras este tiempo se procedió al aislamiento del hongo a partir de pétalos infectados naturalmente. Para esto se requirió de una microscopía del hongo que corrobore que la infección que se iba a dar era por el patógeno de interés. Para esto se midió el largo y el ancho de un total de 30 conidias y el largo de un total de 30 conidióforos, de los cuales se obtuvo valores promedios que entraban dentro del rango encontrado en literatura. Y de igual forma se constató la forma de las conidias como ovoides. Tras la verificación del patógeno aislado, se colocó 10 mililitros de PDB en una caja Petri. Con un asa triangular se lavó el pétalo y el sobrenadante se filtró por medio de un algodón en un embudo. El conteo de esporas se hizo en una cámara de Neubauer y se ajustó a una concentración de 1 por 10 a las 6 esporas sobre mililitro y se dejó en reposo por 2 horas previas a su inoculación. El ensayo de infección se llevó a cabo en pétalos, ya que es un tejido más sensible y la mayoría de estudios similares solo se han dado en hojas y frutos. Por tanto, la metodología fue el despetado de los primeros 5 pétalos de cada botón, contando desde el tercero. Dentro de cámaras húmedas se colocaron 3 bloques para tratamientos y un bloque positivo, que fueron pétalos de botones sin tratamiento. Cada uno de los bloques estaba compuesto por 3 filas de 5 pétalos y cada pétalo fue inoculado con una suspensión de esporas de 5 microlitros. Los resultados se observaron 3 días después de la infección. Fueron medidos mediante el software ImageG y las pruebas estadísticas se las hizo en el software estadístico Minitab. La metodología propuesta fue optimizada tanto en el ensayo de infección como en el análisis de datos. Es así que se observó una diferencia de infección por número de pétalos, donde los 3 primeros pétalos no poseen una infección homogénea con respecto a los demás y por tanto se procedió a inocular desde el 4.º pétalo hasta el 9.º. De igual forma, el análisis de datos se optimizó mediante el software ImageG, ya que hubo una correlación del 97% entre el método de medición de área con regla y mediante el software. Después del análisis de datos, los resultados se hicieron con la implementación de elicitorios hormonales, ya que fueron uno de los factores con mayor impacto dentro de la revisión sistemática. Los primeros resultados fueron con elicitorios hormonales de las principales vías de defensa, es así que con el metilhasmonato hubo una diferencia significativa mayor entre el control y el tratamiento con 0,1 milimolar, pues disminuyó el área de lesión en un 16%. Para la prueba con ácido salicílico hubo una diferencia significativa entre el control y el tratamiento con 2 milimolar, donde aumentó el área de lesión en un 10%, a diferencia de la prueba con etefón, pues no hubo una diferencia significativa entre el control y los tratamientos. El siguiente grupo de pruebas se llevó a cabo con hormonas de crecimiento como elicitores. Dentro de estas, se tuvo la prueba de auxinas, donde hubo una mayor diferencia significativa entre el control y el tratamiento de 0,14 milimolar, donde se observó un 40% de disminución del área de lesión. Igualmente, en la prueba con citoquininas, hubo una mayor diferencia significativa entre el control y el tratamiento a 1,1 milimolar, donde hubo una reducción del 14% en el área de lesión. En cambio, en la prueba con giberelinas, la mayor diferencia significativa fue entre los tratamientos de 1 milimolar y 2 milimolar en concentración, más no con el control positivo. Como conclusiones, dentro de la revisión sistemática se encontró que la mayoría de elicitores frente a botrytis son de origen natural. Además, existen pocos estudios en rosas ya que la mayoría fue en el tomate y el principal tipo de aplicación fue mediante spray y no hidratación. Por otro lado, la optimización del método posibilitó un protocolo de infección eficiente y a gran escala. En la evaluación de datos se vio que en elicitores de defensa el metilhasmonato disminuye el área de lesión en un 16%, mientras que el ácido salicílico la incrementa en un 10%. Y en las pruebas con hormonas
hormonas de crecimiento, se observó el tratamiento con mayor porcentaje de disminución en el área de lesión, que fueron auxinas a una concentración de 0,14 milimolar. Esto podría deberse a una activación de la ruta del ácido jasmónico por parte de la hormona. Mis agradecimientos son dirigidos hacia mi director Antonio León y a todos los integrantes del laboratorio de Agrobiotech. También a Josaflor por otorgarnos las rosas, a Analía por ser mi compañera a lo largo de este viaje y a mi familia y amigos por su gran apoyo. Muchas gracias.